día, soy Dulce Ramírez y sean bienvenidos a todos los que nos escuchan el día de hoy, en un nuevo episodio de su podcast sobre derechos humanos y la Constitución. Vamos a hablarles sobre dos artículos súper importantes en nuestra Constitución, los cuales son los artículos 16 y 17, y acerca de su gran importancia en nuestra vida diaria, así como en el derecho mexicano. Para esto, el día de hoy tenemos dos invitados especiales, expertos en la materia, que son Isabela Jiménez y José Gómez, abogados egresados de la Universidad La Salle, con una increíble trayectoria en Derecho Constitucional. En un momento los estaremos presentando. Hola Dulce, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema muy importante hoy en día, que son los derechos humanos. Hola, muchas gracias por esta increíble invitación. Estoy muy contento de estar en este espacio. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, por supuesto, y pues empecemos a abordar el tema. Voy a comenzar contigo, José. Por favor, cuéntanos un poco del artículo 16 constitucional. Bueno, primero que nada, para empezar a hablar sobre el artículo 16 y su profunda importancia en lo que es la protección de los derechos humanos, tenemos que remitirnos a su origen, que se tiene en la Constitución de 1917, la cual fue promulgada el 5 de febrero, y en lo que originalmente este artículo constaba de 2 párrafos, y en el que el Estado otorgaba lo que son las garantías, algo que fue modificado con la reforma del año 2011, en la que el Estado reconoce de los derechos fundamentales. Con el pasar de los años, este artículo ha sufrido diversas transformaciones, como ha sido la reforma de 1983, en la que se le adicionó 2 párrafos, también la de 1993, en la que hubo una división de temas y se terminaron configurando 11 párrafos, también estuvo la de 1996, en la que se adicionan 3 párrafos más, haciendo que este artículo tenga 13 párrafos, y también la reforma que se hizo en el año 2008. En cuanto a su contenido, debemos mencionar que explícitamente dice que nadie puede ser molestado de su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto claramente nos refiere que, al igual que en los artículos 14 y 15 de la Constitución mexicana, se encuentran dentro de las garantías de seguridad jurídica, en particular en el primer párrafo del 16, que refiere a los actos de molestia, los cuales son distintos a los actos de privación regulados en lo que es el artículo 14, estableciendo que para el Estado no se puede molestar a las personas si no hay un mandamiento escrito, y tiene que tener ciertos requisitos, como puede ser que sea mediante una orden escrita, que sea una orden que la emite una autoridad competente para que pueda ser realizada, que sea una autoridad y que funde y motive correctamente dicha orden. En este sentido, es importante establecer lo que se entiende por fundamentación y motivación. Primero que nada, fundamentación es citar los preceptos legales con base en los cuales la autoridad emite la orden. Y en motivación es establecer los argumentos que llevaron a la autoridad a emitir esa orden, es decir, las consideraciones que expliquen a la persona a la cual se le va a molestar el por qué se le deben aplicar determinados preceptos legales. Con lo anterior se puede entender con claridad cuál es el alcance del artículo 16, no sin antes mencionar que los demás párrafos únicamente regulan situaciones concretas de molestia, en las que la Constitución no hace otra cosa sino establecer límites y hacer cumplir requisitos al Estado a fin de que los gobernados tengamos certidumbre y seguridad jurídica de los actos de las autoridades. Además, dentro de los múltiples temas que son tocados a lo largo de este artículo, que los podríamos enlistar, sería la garantía genérica de la no molestia, requisitos para orden de aprehensión, instrucciones para autoridades que ejecuten órdenes de aprehensión, requisitos e instrucciones para detenciones en flagrancia, requisitos e instrucciones para determinaciones en detenciones en casos urgentes e instrucciones para los jueces en casos de detenciones por casos urgentes o en flagrancia. También lo que es el término constitucional de 48 horas en detenciones ante el Ministerio Público, requisitos para lo que son las órdenes de cateo,
la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y requisitos para la intervención, la invalidez probatoria de la información obtenida en comunicaciones intervenidas, la protección de correspondencia, reglas sobre visitas domiciliarias y también lo que es el alojamiento de militares en tiempo de paz o de guerra en domicilios particulares. De tal manera que es muy importante resaltar que este artículo aborda diversos temas a lo largo de sus 13 párrafos. Es de suma importancia la idea central que tiene, en la que aporta muchos elementos para lo que es el estudio del derecho penal y la máxima protección de los derechos humanos en cada detención, investigación de la autoridad, responsabilidad de la autoridad y casos en los que la autoridad va a actuar pudiendo afectar o molestar el desarrollo o pleno uso de lo que son los derechos humanos. ¡Qué increíble aportación, José! ¿Y tú, Isa, qué nos puedes platicar del artículo 17? Por supuesto que sí. Este artículo comienza estableciendo lo siguiente: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Lo que abordaremos en este artículo es el derecho que tiene toda la persona a que se le imparta justicia a través de un proceso, en un tribunal independiente e imparcial, en los plazos y términos que establezcan las leyes. También que se resuelva sobre el conflicto que se plantea y en su caso se resuelva. De esta forma, la Constitución prohíbe de forma expresa el intento de hacer valer un derecho que tenemos o creemos tener por nosotros mismos. Y en contrapartida con esta prohibición, la Constitución nos señala que para poder hacer valer alguna pretensión, tenemos el derecho de accesar a la justicia. Es decir, que podemos acudir a los tribunales para que se inicie el respectivo proceso con el objeto de que al final se emita una sentencia resolviendo nuestro asunto. Después de hablar del derecho del acceso a la justicia, debemos preguntarnos, ¿quién se encarga de impartir esta justicia? Lo que este artículo nos menciona es que se administrará justicia por tribunales expeditos, por lo que debemos entender qué es lo expedito. Según la Real Academia Española, proviene del latín expeditus, que significa libre de todo estorbo. Por lo que nosotros deducimos, con un ejercicio de la lógica, que los tribunales expeditos son aquellos tribunales que están libres de todo estorbo. Es decir, que son tribunales accesibles al justiciable. No se le puede poner condición, obstáculo alguno a quien acude a un tribunal para que se le administre la justicia. Otro punto que toca este artículo en su segundo párrafo establece lo relativo a la gratitud del servicio, que a la letra señala: su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Es decir, los tribunales no pueden cobrar por ningún acto judicial. Esto es inconstitucional, pero las costas procesales, por otro lado, no están prohibidas. Al respecto, cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen estas diligencias que se promuevan. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubieran causado, por los que las costas procesales se derivan de los gastos de las partes derivadas del proceso, y al finalizar un proceso se puede condenar a costas. Es decir, te explico esto: la parte perdida deberá hacerse cargo de todos los gastos que se llevaron a cabo dentro del proceso, como por ejemplo los honorarios de los abogados, la expedición de copias, etc. Este artículo también nos habla sobre las acciones colectivas, que se sustentan en esta idea de protección más garantista a los derechos de las personas, ya que este tiene un mayor impacto al proteger en un solo acto a varias personas que tienen el mismo interés en común. La función de estas acciones colectivas es la representación de un grupo determinado que tiene como fundamento el fin de tutelar estos intereses colectivos mediante un solo proceso jurisdiccional cuya resolución tendrá efectos sobre todo un grupo. Ahora bien, en el quinto párrafo nos habla de los mecanismos alternos de solución de controversias. Estos son medios que sirven para lograr un acuerdo reparatorio, solucionar un conflicto y reparar el daño.
es decir, hacer que lleguen a un acuerdo con las partes para evitar resolverlo por un litigio convencional que es un poco más complicado. Y bueno, básicamente esto es lo que engloba este artículo 17 constitucional. Perfecto. Hemos escuchado a nuestros grandes invitados José e Isabela hablar acerca de estos dos artículos constitucionales, teniendo en cuenta que tanto el 16 como el 17 constitucional son realmente fundamentales para la protección, más que nada, de los derechos humanos y la justicia en México. Como podemos escuchar, el artículo 16 establece las garantías individuales en materia de seguridad y justicia, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la prohibición de la tortura y los tratos crueles o inhumanos. También a la regulación de la detención y el arresto. Estas disposiciones son esenciales para proteger a las personas de la arbitrariedad y asegurar que se respeten sus derechos humanos en todo momento. En realidad, esto debería de ser una prioridad en el país. Por su parte, el artículo 17 establece el derecho de toda persona a una defensa adecuada y a un juicio justo e imparcial. Además, en este artículo establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas también, sin importar su condición social, económica o cultural. En conjunto, los artículos 16 y 17 establecen un marco legal sólido para garantizar la protección de los derechos humanos y la justicia en México. Su cumplimiento es esencial para asegurar que todas las personas en el país tengan acceso a una justicia pronta, efectiva e imparcial. Ahora, nos podemos preguntar por qué es importante que la gente conozca los artículos de la Constitución y en especial que conozca estos. Bien, es importante que la gente conozca los artículos 16 y 17 de la Constitución mexicana porque se trata de disposiciones fundamentales para la protección de sus mismos derechos y la justicia en México. Si las personas no conocen sus derechos y las garantías que les ofrece la Constitución, es posible que estos derechos no sean respetados adecuadamente. El conocimiento de estos artículos permite a las personas hacer valer sus derechos en caso de ser víctimas de algún delito o de una violación de sus derechos humanos. Además, también permite a la sociedad civil y a los organismos de defensa de los derechos humanos exigir a las autoridades el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos de todas las personas. En conclusión, es importante que la gente conozca los artículos 16 y 17 constitucionales porque estos establecen los fundamentos para la protección de los derechos humanos y sobre todo la justicia en México. Su conocimiento permite a las personas hacer valer sus derechos y exige a las autoridades el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, José e Isabela, por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos y sobre todo por enriquecer el programa con información tan importante que pues todos los mexicanos deberíamos de saber y tener en cuenta. Muchas gracias, Dulce, por esta invitación. Muchísimas gracias, Dulce, por esta invitación y por permitirnos compartir nuestra información a todas las personas que nos escuchan para que ampliemos este conocimiento acerca de los derechos humanos. No, es un placer haberlos tenido el día de hoy con nosotros. También agradecemos mucho a todos los que nos escucharon. Es importante que pues, se informen de estos temas y esperemos que nos acompañen la próxima ocasión. Hasta luego.